la luz. Vamos a encender. Pero bueno, os había puesto el ejemplo de la obra de Ventura Rodríguez, cuyo estilo, digamos, se puede calificar de transición, porque recurre en ocasiones a formas barrocas, pero evidentemente con una más que visible desornamentación. Por ello, por un lado, se va a inspirar en las formas del barroco cortesano, pero por otro lado también va a recurrir a las formas neoclásicas. Un ejemplo de ello era esta iglesia, que yo ya había estado comentando, en la cual pues, nos encontramos con esa disposición cóncava de la fachada que nos puede recordar a las construcciones de Bernini del siglo XVII, del siglo anterior. Pero evidentemente pues ya nos vamos a encontrar con una reducción de los elementos decorativos que a su vez se van a basar en el arte clásico, como el remate o el empleo de pilastras de orden compuesto. También en Madrid nos vamos a encontrar con uno de esos palacios que evidentemente se van a inspirar en esos modelos franceses que a su vez van a estar presentes en las construcciones de la corte de los Borbones del siglo XVIII. Es el Palacio de Guilla, que tenéis aquí, mientras que arriba lo que tenéis es el Palacio del Infante Don Luis en Boadilla del Monte, una localidad pues, cercana a la capital. Bueno, Ventura Rodríguez no solo trabaja en Madrid, sino que también lo hará en otras localidades españolas. En el caso de Valladolid va a construir el convento de los agustinos filipinos, edificio que de todas maneras se concluirá al siglo siguiente. Ventura Rodríguez realiza las trazas, es decir, los planos idealizados de la construcción, pero tardará bastante, digamos, en concluir. Curiosamente, pues concibe el edificio como una construcción barroca, porque de hecho recurre a una planta centralizada con capillas radiales, un modelo pues, presente entre los arquitectos barrocos y a la que ya había recurrido Bernini y Borromini en el siglo anterior. Pero de todas maneras el exterior es muy sobrio y se va a inspirar en esos modelos que incluso pues, pueden recordarnos a la arquitectura de Juan Herrera, por su tendencia a los volúmenes puros, por su carácter desornamentado, aunque de todas maneras también podemos señalar estos elementos, estas dos torres que se encuentran a los laterales, que nos pueden recordar a las construcciones del llamado barroco pombalino. Es decir, digamos que el equivalente a las construcciones de Ventura Rodríguez que se estaban realizando por aquel entonces en Portugal. Bueno, por tanto tenéis aquí una fotografía de la fachada, otra del interior y el plano del conjunto, incluido también el claustro. En Pamplona acomete la fachada de la Catedral de Pamplona. Esta es una construcción gótica, pero se reforma por aquel entonces. Por ello nos vamos a encontrar en esta construcción pues, con elementos propios del barroco, como el empleo de dos torres esbeltas que acentúan, digamos, la monumentalidad de la fachada al tiempo que realzan la construcción en altura, con el empleo de un pórtico con columnas, entablamento y frontón que nos van a recordar, por tanto, a las construcciones
de la antigua Grecia y de la antigua Roma. Bueno, ese recurso a la verticalidad va a ser reconocible en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Aparte de los 4 campanarios muy esbeltos que destacan sobre el conjunto y el recurso a la policromía, las cúpulas que se encuentran en los laterales de la basílica, cabe señalar también el empleo de una elevada cúpula sobre tambor y con una destacada linterna que nos puede recordar también a la de la basílica del monasterio del Escorial. Estas van a ser las construcciones, digamos, quizás de pintura romana. Si el estilo de Ventura Rodríguez es de transición, la obra de Francisco Sabatini y de Juan de Villanueva va a ser diferente. En el caso de Sabatini, se va a inspirar más aún en esos modelos cortesanos y se va a centrar más al gusto neoclásico de la época. En el caso de Juan de Villanueva, pues sus obras se van a inspirar más en esos modelos neoclásicos, al tiempo que van a tener también presente las construcciones de Juan de Herrera. Bueno, al ser el arquitecto favorito de Carlos III, Sabatini no solo pues, va a realizar obras en los palacios reales, incluido también el propio Palacio de Oriente en Madrid, sino que también pues, va a construir edificaciones tanto para el rey como para la corte. Tenéis aquí la Real Casa de la Aduana, la Puerta de San Vicente y el Palacio del Marqués de Grimani, uno de los colaboradores del monarca, y que ocupó cargos de responsabilidad política. Sabatini también trabaja fuera de Madrid y un ejemplo también lo observamos en Valladolid, el monasterio de San Joaquín y Santa Ana, un edificio de dimensiones modestas donde cabe señalar la desornamentación del conjunto. Por eso pues incluso recurre a algo semejante a la decoración a base de placas que se utilizaban en el barroco para tratar de dar volumen a la fachada y evitar que el muro sea completamente liso. De todos modos, pues la construcción más popular de Sabatini, sin lugar a dudas, la Puerta de Alcalá. Hay que tener en cuenta de que también en Madrid, como ya hemos visto con la Puerta de San Vicente, se realizan esas puertas monumentales y en este caso pues esta se situaba en el extremo de la calle de Alcalá, de cara, digamos, a remarcar pues, realzar la entrada del rey a la capital, al dirigirse pues, hacia el Palacio Real. Hay que tener en cuenta de que por aquel entonces no existía la Gran Vía. Así que, claro, pues con la desaparición de las murallas medievales también se van realizando pues, estas puertas monumentales
y naturalmente pues en el caso de Madrid, con las reformas que se llevan y las nuevas construcciones que se llevan a cabo en tiempos de Carlos III, pues la capital no va a ser ajena a estas construcciones conmemorativas, donde figura el nombre del monarca y el año de la construcción. Bueno, Juan de Villanueva fue discípulo de Sabatini y le reemplaza como primer arquitecto de arte. Realizará obras para Carlos III y también para Carlos IV. Por ello, pues va a realizar pequeñas construcciones que se encuentran en los diferentes palacios reales. Ahí tenéis pues, la casita del príncipe en el Palacio del Pardo. Bueno, hay que tener en cuenta pues una cosa, y es que aunque los palacios reales fuesen grandes, los infantes y príncipes debían de contar con sus propias estancias, con sus propios edificios. Dentro de ese conjunto pues contaban con esas construcciones relativamente modestas donde podían tener, digamos, cierta intimidad, especialmente cuando estos ya se habían casado. Bueno, observando este edificio de tamaño más o menos modesto en relación al Palacio del Pardo, pues hay que señalar que esta construcción, digamos, que guarda relación con los modelos de la arquitectura herreriana, por ese carácter desornamentado, por el empleo también de cubiertas de zinc. Algo que también es reconocible en estas dos construcciones en el Escorial. Hay que tener en cuenta que por aquel entonces el monasterio vive una reforma en su interior y claro, aunque en el conjunto de monasterio, seminario, basílica y palacio, pues en tiempos de Carlos III y de Carlos IV se constata de que claro, el palacio de Felipe II pues es demasiado considerado por su parte como demasiado pequeño, demasiado incómodo y ajeno a la moda de la época, con lo cual pues se reforma parte del edificio para albergar a la corte. No siendo esto suficiente, también se realizan otras construcciones. Tenéis aquí, por tanto, la casita del príncipe y la casita del infante, que también, digamos, nos puede recordar, aunque incorpora elementos neoclásicos, como este pórtico de columnas toscanas, a las construcciones herrerianas. La casita del infante, que se empezó en 1171. No, 1700. 1700. Ah. 1771. No vamos a tener que andar 600 años para construir ese edificio. Bueno, aunque la construcción de la Plaza Mayor de Madrid es anterior, Juan de Villanueva la va a reformar. Y siguiendo pues en parte el modelo establecido en Salamanca, pues lo que va a hacer es uniformizar toda la plaza, dotando las viviendas de una misma altura y también de una misma fachada, con la excepción de la casa de la panadería. Aunque eso sí, con una concepción, digamos, más sobria en el caso de Salamanca, abandonando, digamos, ese carácter barroco que tenía, o al final que dice que tiene la construcción salmantina de Alberto de Chupiguera. Bueno, otra de las construcciones de Madrid es el oratorio del Caballero de Gracia, el cual pues veis aquí esta fachada, que de todas maneras, pues aunque
plantea una solución parecida a la de las iglesias del siglo XVII en España, con este ventanal que permitía iluminar el interior y la parte del coro, pues nos puede recordar por el uso de estas columnas jónicas a los templos inantis griegos. Y ya pues tenéis una imagen del interior, donde también pues recurre a la bóveda de cañón, aunque con lunetos, decorada con casetones, también siguiendo esos modelos de inspiración clásica. Bueno, entre 1785 y 1789 Juan de Villanueva trabajará en el Real Jardín Botánico de Madrid. Hay que tener en cuenta de que la institución como tal ya había sido creada con anterioridad por Carlos III, pero su emplazamiento actual data de esa época, con lo cual por aquel entonces lo que se construye es un edificio que servía como invernadero. De ahí el nombre del pabellón, que actualmente creo que también se utiliza como sala de exposiciones. Bueno, las dos construcciones más destacadas de Juan de Villanueva van a ser el Museo del Prado y el Real Observatorio Astronómico de Madrid. Bueno, el emplazamiento del Real Jardín Botánico no era casual. Se ordenó la construcción de un edificio que iba a servir originalmente como Museo de Ciencias Naturales. Solo que ya durante el reinado de Fernando VII se decidió que el edificio se empleara para albergar la Pinacoteca Real. Bueno, de todas maneras hay que tener en cuenta una cosa: la construcción original no incluía estas dos alas que nos encontramos aquí, que permitían ampliar el edificio. A su vez, luego ya, en la década de 1990, el edificio nuevamente se amplió. Se construyó el llamado cubo de Moneo, o edificio de los Jerónimos, porque ahí se encontraba el claustro del antiguo monasterio, para albergar exposiciones temporales. Hay que señalar de todos modos pues, que el Prado es un edificio que históricamente ha tenido problemas de espacio. De hecho, pues, aparte de la exposición permanente de obras, pues cabe señalar el denominado como Prado oculto, es decir, todo aquello que está almacenado para su conservación, pero que no se ha expuesto al público. El caso es que, de todos modos, el edificio pues, contaba con esta fachada ya originalmente, aunque en el lado norte, donde se encuentra actualmente pues, la estatua de Goya, pues el aspecto que tenía era con ese pórtico de columnas toscanas. Bueno, ahí ya tenéis en detalle la fachada principal, la del lado oeste o puerta de Velázquez, donde nos vamos a encontrar con un pórtico de columnas toscanas, aunque el edificio no se va a rematar con un frontón recto, sino que sustenta un friso con decoración escultórica. A su vez, pues, Juan de Villanueva recurre al orden toscano en la segunda planta del edificio, donde se van a abrir ventanales para iluminar el interior, mientras que en la planta baja pues, va a recurrir a arcadas de medio punto. Bueno,
El Real Observatorio Astronómico de Madrid combina elementos de inspiración herreriana con otras inspiradas en el arte clásico. Aparte de solventar cuestiones de tipo técnico, porque al fin y al cabo el edificio tenía que albergar un telescopio para llevar a cabo las observaciones por la noche. Cuando llegó a plantear un edificio en el cual se va a emplear la cubierta plana, pero también una cúpula con un tambor muy elevado. En buena medida, pues evidentemente esto servía a que al estar en su interior el telescopio, pues tenía que poder girar no solo de 160 grados sobre sí mismo, sino también inclinarse en mayor o menor medida dentro de lo posible. Que recurra a esta suerte de pórtico de columnas toscanas que nos puede recordar a los templos circulares griegos, a los ya denominados como toros. También recurre a las formas clásicas en el pórtico de la fachada. En este caso va a emplear columnas de orden compuesto que nos pueden recordar a los templos romanos. No obstante, aparte de estos elementos clásicos, nos vamos a encontrar con tejados de chapa y con un claro empleo de volúmenes puros que nos pueden recordar al Escorial y a las construcciones de Juan de Herrera. Con esto pues hemos acabado, digamos, la parte correspondiente al arte neoclásico, que de todos modos pues hay que recordar una cosa, y es que a lo largo del siglo XIX, pero muy especialmente en la primera mitad del siglo, el neoclasicismo sigue en vigor como estilo arquitectónico, aunque de todas maneras será visto como algo tradicional, algo demasiado normativo, algo muy poco imaginativo, y por si todo esto no fuera suficiente, pues era visto por aquel entonces, no ya en el siglo XVIII, como el estilo que representaba los valores del absolutismo monárquico. De hecho, las formas del neoclásico eran las preferidas por Napoleón, que buscaba, digamos, identificarse con los valores de la antigua Grecia y de la antigua Roma, porque venía a enseñar que su poder absoluto era un poder racional, que no era, digamos, un simple tirano que gobernaba por capricho y a golpe de impulsos. Bueno, como ejemplo de una construcción de estilo neoclásico realizada durante el siglo XIX, tenemos aquí la Catedral de Nuestra Señora de Kazán en San Petersburgo. Cuando estamos pensando en un edificio religioso en Rusia, en Ucrania, en Bielorrusia, estamos pensando en las formas bizantinas, como pudiera ser la Catedral de San Basilio de Moscú. Y sin embargo aquí nos encontramos con una construcción neoclásica, que de todas maneras, pues ya como elemento peculiar en esta construcción nos vamos a encontrar como si fuera la columnata de San Pedro del Vaticano, con este pórtico de columnas que forma una fachada cóncava, imitando, digo, en parte también esos modelos barrocos. Pero de todas maneras, pues, nuevamente nos vamos a encontrar con un pórtico con columnas que sostienen un entablamento y un frontón recto, y con una con una cúpula sobre tambor y con linterna que nos puede recordar también a la de San Pedro del Vaticano.
Bueno, en primer lugar, pues vamos a ver la arquitectura neogótica los llamados neoestilos o historicismos y el eclecticismo. Bueno, un ejemplo del espíritu constructivo de esa época lo veis en ese edificio, el castillo de Hohenzollern, en Alemania. Esta construcción data de mediados del siglo XIX. Y claro, podéis observar pues, que el arquitecto se inspiró en las formas medievales, pero claro, no es un castillo medieval. No nos podemos imaginar, digamos, este edificio como una construcción defensiva, por el tamaño de sus muros, por el gran número de ventanas que tiene la construcción. Pero claro, el empleo también de estos tejados de pizarra tan agudos y la disposición del edificio pues hace que se construyan estos palacios singulares que nos pueden recordar a los castillos medievales, pero que en realidad no son castillos, son palacios. Además, de todas maneras, pues sigue una moda de la época en la cual pues el ejemplo por excelencia le vamos a ver a continuación, que es el castillo de Neuschwanstein, en Baviera. Bueno, en primer lugar, el estilo neogótico. ¿Dónde tiene lugar su origen? Pues en el Reino Unido, a finales del siglo XVIII. Esto se debe a una razón. Aunque las formas del neoclasicismo habían estado presentes en el Reino Unido y de hecho las formas del barroco más decorativo eran rechazadas, prefiriéndose otras formas más sobrias inspiradas en los modelos paradianos. Lo cierto es que a finales del 18 empieza a surgir una corriente, en parte con una visión, digamos, nacionalista, pero por otro lado también fruto del cansancio de las formas neoclásicas. Y es que en el Reino Unido se veía al gótico, y ya más concretamente al denominado como estilo Tudor, es decir, los edificios que se construyen a finales del siglo XV e inicios del siglo XVI, como el estilo nacional. Luego, por otro lado, también el Reino Unido vive la época de la Revolución Industrial. Y la Revolución Industrial también genera, digamos, un rechazo intelectual. Se rechaza la producción en masa que se realizaba en las fábricas siguiendo modelos repetitivos y se empieza a observar, digamos, con nostalgia a la producción artesanal. Por eso va a surgir el movimiento de Arts and Crafts, que ya veremos en el modernismo más detenidamente, que literalmente quiere decir artes y artesanías, que defienden la producción de objetos, no solo ya de uso cotidiano, que van a recuperar técnicas tradicionales.
buscaba también la aceptación masiva del público, pero en realidad lo que hacían era realizar objetos de lujo que solo los más adinerados podían comprar, salvo una excepción en la que curiosamente la industrialización irá a su favor y será la repetición de modelos diseñados por estos artistas que van a ser empleados en los paneles de papel pintado. Bueno, el caso es que de todos modos ¿cuándo se va a desarrollar este estilo? Pues desde inicios del siglo XIX. Y para ello también hay que atender a sus causas. ¿Por qué aparece este estilo, o más bien neoestilo constructivo? Bueno, por un lado, hay que señalar el cansancio hacia las formas del barroco. Perdón, del neoclasicismo. Bueno, ese cansancio, pues, hacía que se demandase, pues, unas formas, digamos, más originales y más imaginativas. De ahí que las formas del gótico eran vistas con más simpatías que las formas del neoclasicismo. Pero por otro lado hay que señalar otro factor, y es la influencia del romanticismo. Los románticos, ¿qué es lo que van a demandar? La realización de edificios donde sistemáticamente las formas clásicas se van a repetir. Pues no, pues lo que defendían era un arte, digamos, más imaginativo y más evocador. Y claro, las formas del neogótico les recuerdan a ese pasado medieval que ellos iban a tener en mente y que iban a tener, digamos, como una visión de la misma con un carácter evocador y nostálgico y además idealizado. A todo ello también había que sumar otra circunstancia. Y es el desarrollo de la restauración monumental. Si había sido clave para la arquitectura neoclásica el desarrollo de la arqueología, que habían hecho que las formas
clásicas de la antigua Grecia y de la antigua Roma se vieran revalorizadas, los edificios medievales se van a volver a poner de moda gracias a la aparición de la restauración monumental. Así que la restauración de los edificios medievales supondrá su revalorización. Claro, de todos modos, ¿cómo se acometía la restauración arquitectónica en aquellos momentos? Siendo, digamos, el padre de la misma, el francés Viollet le Duc. Bueno, pues los arquitectos trabajaban de tal manera que no solo, pues digamos que van a tratar de recuperar los edificios, sino que les van a reconstruir, dotándoles del aspecto que ellos consideran que deberían de tener idealmente. Así, aquellas partes que no correspondieran a ese estilo, es decir, por ejemplo, pues elementos renacentistas o barrocos en construcciones góticas, van a ser eliminados. Luego, por otro lado, también construcciones que se encuentran junto a determinados edificios van a desaparecer. Así que claro, más que tratar de recuperar y rehabilitar los edificios, lo que se lleva a cabo es una recuperación en base a un modelo ideal que tenían los restauradores. Esa, digamos, que no es la manera de trabajar en la actualidad. Que no quiero decir pues, que en ocasiones los arquitectos cometan errores a la hora de trabajar en estos edificios, pero claro, básicamente, ¿qué es lo que se lleva a cabo? Pues tratar de mantener aquellas partes que se conservan y tratar de consolidar la construcción distinguiendo las partes que son nuevas del resto que se ha conservado. Os doy pues un ejemplo muy simple. En el caso del patio herreriano, con la capilla de los Fuensaldaña, pues se conservaba parte de la antigua capilla del siglo XVI. Se cubrió con una estructura de hormigón para poder conservar esos elementos por un lado y poder utilizar el espacio como sala por otro, distinguiéndose por tanto pues una parte de la otra. En otras ocasiones digamos que hay elementos más simples que incluso buscan la complicidad del espectador. Había dos gárgolas que desaparecieron de la catedral de Palencia, así que se realizaron dos nuevas, pero para que se pudieran reconocer qué es lo que hicieron, pues una tenía forma de esqueleto, si no recuerdo mal, y otra es la gárgola del fotógrafo. Claro, alguien con una cámara de fotos pues no era alguien que pudiera inspirar a un escultor del siglo XIV o del siglo XV. Qué sé yo, otros ejemplos, como en la fachada de la Catedral de Salamanca, donde está el astronauta y el diablo que se está comiendo un helado. Bueno, ahora sí, pues en aquella época, y también de todas maneras también había que disculpar a los arquitectos que acometieron estas reformas y restauraciones. Al fin y al cabo, esto estaba, digamos, en sus inicios. Los estudios sobre historia del arte eran como eran. El control
por parte de las instituciones era mínimo. Con lo cual, pues de todas maneras, pues ¿qué era lo que se hacía? Pues digamos que el ejemplo por excelencia es lo que hace Violaine-le-Duc en la localidad de Carcassonne, en el sur de Francia. Tengan en cuenta que esta es la localidad del interior de esa zona de Francia que es más visitada por los turistas. Bueno, pues no solo lleva a cabo la restauración de la iglesia local, sino que también reconstruye la fortaleza urbana y también reconstruye las murallas, ese doble perímetro defensivo. Conserva parte de las mismas, pero incluso pues lleva a levantar muros y torreones en la misma. Además, pues también buscó, digamos, una concepción integral del espacio, para dotar, digamos, a la localidad del aspecto de una villa medieval. De todas maneras, también Violaine-le-Duc interviene en la mismísima Notre Dame de París. ¿Qué es lo que hace allí? Bueno, pues lo que no hizo fue levantar unas agujas sobre las torres de la catedral, que en principio estaban previstas, pero la falta de fondos lo impidieron. Bueno, él restaura el conjunto, pero también incorpora otros elementos. Se ubican en la catedral nuevas gárgolas para decorar el conjunto, pero también pues, para desaguar la construcción, evitando la erosión a través de la escorrentía del agua. También elimina esta construcción y por otro lado añade la aguja. Cuando él interviene en el edificio, la aguja de Notre Dame de París no existía. De hecho, lo tenéis aquí en esta fotografía tan antigua. En cambio, pues aquí la veis presente en esta fotografía de 1916. Bueno, os recuerdo que cuando tuvo lugar el incendio de Notre Dame de París, la aguja se hundió. Estaba sostenida por un entramado de madera que se incendió y provocó su derrumbe. En la restauración que está teniendo lugar, pues la aguja nuevamente se va a erigir. Aunque yo me imagino que en vez de utilizar madera, utilizarán un material ignífugo. Bueno, claro, ¿qué elementos nos vamos a encontrar en el arte neogótico? Bueno, características. Pues nos vamos a encontrar con el empleo de las formas góticas, como pudieran ser las bóvedas de crucería, los arcos apuntados, las cacerías escaladas, los arbotantes, los pináculos, los gabletes en las fachadas de los edificios, las puertas y vanos abocinados, como algunos de los que tenéis ahí presentes. Pero de todas maneras hay que tener en cuenta una cosa: la sociedad del siglo XIX no era como la sociedad medieval. Entre otras cosas, pues hay que señalar que la economía había cambiado, la sociedad había cambiado y el gusto había cambiado. Así que todos estos elementos van a ser empleados en las nuevas tipologías.
Y eso servía también para las infraestructuras que se van a construir en ese momento. Así que claro, pues se pueden utilizar las formas del gótico en las estaciones de ferrocarril, en los puentes y viaductos, etcétera, etcétera. Pero también se van a reconocer pues en esas nuevas tipologías que van a aparecer por aquel entonces y que también responden a los nuevos gustos sociales. Así que por ejemplo, pues en el caso de los teatros, de las galerías comerciales y otras construcciones que se vienen a realizar en esta época, las formas del gótico podían estar presentes. Es decir, que no se van a recurrir a estas formas pues simplemente pues, para realizar iglesias o para construir palacios. También hay que señalar que se van a construir por aquel entonces los parlamentos nacionales y los ayuntamientos, aunque como tales existían desde la Edad Media, se van a revitalizar en el espacio urbano, distinguiéndose dentro del casco de las ciudades. Al mismo tiempo que se emplea esto, también hay que señalar se van a utilizar las formas de gótico con materiales y técnicas de origen industrial, aunque eso sí, el arte neogótico también va a recurrir a técnicas tradicionales. Es decir, se va a seguir utilizando la piedra de sillería, se va a recuperar la vidriera, pero no se va a rechazar el empleo del hierro, el empleo del vidrio y ya con posterioridad en el tránsito hacia el siglo XX el uso del hormigón. Bueno, este es un ejemplo, bueno, acabo de ver una errata, a ver si lo arreglo. Sí. Que no se ve con los reflejos, no se ve la pizarra, es imposible. Menos mal que lo vas diciendo y se está escribiendo lo que vas diciendo. Lo puedo girar un poco. ¿Lo veis ahora mejor? ¿La pizarra? Bueno. ¿Y si lo miras arriba al techo? ¿Y dónde lo cuelgo? No, No, no lo admite, no puede girar un poco hacia arriba. A ver si vemos mejor. Que queda la luz. Da la luz y no se ve, ¿no? ¿Ahora? No se ve mejor. Bueno, como hablas, te lo vas escribiendo. Bueno, un ejemplo del uso de estos materiales de origen industrial lo tenemos en este diseño que realiza el propio Viollet-le-Duc. Es decir, el mismo que trabaja en Carcassonne, el mismo que interviene en Notre Dame de París, es capaz de diseñar unas bóvedas de crucería con sus
correspondientes nervaduras y sus soportes diseñadas en hierro, y que va a combinar con el ladrillo. El ladrillo, de todas maneras, pues tiene un origen antiquísimo, pero por aquel entonces empieza a fabricar de manera industrializada. Bueno, ejemplos de estilo neogótico. Bueno, ejemplos, pues vamos a ir primero hacia atrás. Ahí tenéis el Parlamento de Londres, que reemplazaba las antiguas casas del Parlamento, y que se va a inspirar pues precisamente también en esos modelos del gótico inglés, como por ejemplo esa torre muy elevada de sección cuadrada que nos puede recordar a las catedrales y monasterios góticos ingleses, torres que se edificaban frecuentemente sobre los cruceros de las iglesias. Aún así, de todas maneras, pues cabe señalar el afán de monumentalidad e incluso de la búsqueda de colosalismo, el empleo de construcciones más grandes de lo que su función vendría a corresponder. Al fin y al cabo, pues esa torre lo que venía era destacar a la construcción, teniendo en cuenta que ya contaba pues, con la torre donde se encontraba el reloj del Parlamento, el famosísimo Big Ben, el símbolo por excelencia de la ciudad. También pues, cabe destacar el monumento a Sir Walter Scott, en Edimburgo. Al fin y al cabo, pues el empleo de este neoestilo era algo, digamos, lógico para homenajear a un escritor romántico que, gracias a obras tales como Ivanhoe, había permitido tener pues, una visión, digamos, idealizada del pasado medieval. Bueno, luego también pues, hay que destacar el tamaño del conjunto. Seguramente en Europa no haya un monumento dedicado a un escritor que tenga un tamaño tan grande. En América o en Asia ya no lo sé, pero a mi juicio en Europa yo creo que nadie lo debe tener. Bueno, París era una ciudad pues, en crecimiento, en expansión, como otras grandes urbes europeas, y eso lleva también a que se construyan edificios de todo tipo, también de uso religioso, en la ciudad. Ya veremos las importantes transformaciones urbanas y concretamente la que tiene París a partir de mediados del siglo XIX.
Pero claro, eso también posibilitó la construcción de nuevos edificios. Claro, cuando estamos pensando en iglesias parisinas, construcciones religiosas, estamos pensando pues, por un lado en Notre Dame de París y también en la Sainte-Chapelle, dos edificios góticos, pero también se construyeron otros con posterioridad. Hemos visto la iglesia de la Madeleine de París. Veremos también a continuación la basílica del Sagrado Corazón en el barrio de Montmartre. Y ya de estilo neogótico nos encontramos con la Basílica de Santa Clotilde, donde podéis reconocer perfectamente las formas del gótico, el uso de arcos apuntados, el empleo de bóvedas de crucería, el uso de gabletes en la fachada, el empleo de agujas sobre las torres. El edificio, por tanto, pues inspirado en los modelos de las catedrales góticas francesas, aunque de todas maneras pues con una interpretación, digamos, muy sui generis. Bueno, aparte de construirse de manera más rápida que los edificios medievales, había que señalar pues también otra cosa. En muchas ocasiones en los edificios góticos nos vamos a encontrar con que una torre es de un estilo y otra lo es de otro. Es decir, que una torre es más sobria por haberse hecho, pongamos, en el siglo XIII, y la otra tiene más elementos decorativos por haberse realizado en el siglo XIV. Es lo que pasa, por ejemplo, en la Catedral de León. Pero claro, cuando los arquitectos levantan esta obra, ¿qué es lo que van haciendo? Pues la van construyendo al mismo tiempo, o al menos recurriendo a un estilo más bien uniforme para toda la construcción. Digamos que van a emplear los elementos del gótico pues de una manera, digamos, más sistemática, más arreglada, basada en una serie de modelos. Al igual que habían hecho los arquitectos del neoclásico, los arquitectos del neogótico harán exactamente lo mismo. Evidentemente, y aunque este neoestilo se adapta a los nuevos gustos y a las nuevas tipologías constructivas, pues también se van a realizar edificios religiosos, como hemos visto con anterioridad en París, pero también, en el caso de Viena, con la iglesia gótica. Bueno, Viena vive por aquel entonces también su propio proceso de renovación urbanística y se construyen nuevos edificios. Entre otros esta iglesia, donde además pues, cabe destacar la altura de las torres con estas agujas tan caladas que nos pueden recordar a la Catedral de Colonia o a la Catedral de Burgos. Algo que también sucede en la Catedral de San Patricio de Nueva York. Bueno, ¿por qué la Catedral de Nueva York está dedicada o está bajo la advocación del patrón de los irlandeses y no de otro santo o de la Biblia? ¿A qué se podía deber? No había los irlandeses. Pues a la importancia de la comunidad irlandesa en el este de los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta de que los irlandeses en el siglo XIX emigraron de su tierra natal y preferentemente emigraron hacia los Estados Unidos, un país en expansión, con enormes posibilidades para los inmigrantes, pero también, en buena medida, esto respondía a una cosa. Aparte de, digamos, del sentimiento nacionalista creciente en el siglo XIX, había que señalar pues, que la revolución industrial se había desarrollado de manera desigual.
en el Reino Unido. Esta apenas había tenido incidencia en la llamada Isla Esmeralda. Su economía seguía siendo profundamente agrícola, hasta tal punto que incluso en pleno siglo XIX hubo una enorme hambruna que forzó pues, a la emigración. Y a todo ello pues, había que sumar pues, la falta de derechos de la población y las presiones ejercidas por la administración. Con lo cual, pues si emigraban, ¿qué era lo que iban a preferir? ¿Irse a alguno de los territorios coloniales o irse a un país donde se empleara su mismo idioma? Pues iban a preferir lo segundo, marchar hacia Estados Unidos. Claro, inicialmente pues, se trataba de una población pues, un tanto marginada, porque digamos quienes constituían la élite social, política y económica en el siglo XIX y durante el siglo XX pues fueron los llamados WOS, los blancos anglosajones protestantes descendientes de los colonos del siglo XVII y del siglo XVIII. Pero evidentemente pues estos fueron escalando dentro de la sociedad norteamericana, alcanzando cada vez mayor relevancia y contando también con sus propios espacios, incluido también pues, una catedral en la propia isla de Manhattan, y que evidentemente pues, cuando se construye a mediados del siglo XIX pues, va a responder a esos modelos neogóticos vigentes en Europa. Aunque eso sí, también hay que señalar una cosa, y es que en Estados Unidos no había una tradición arquitectónica. Es decir, había edificios de estilo neoclásico, también otras construcciones que respondían a estos historicismos, como el caso del neogótico. Pero claro, las construcciones no tenían esas raíces históricas que sí que había en Europa. No formaban, por tanto, parte de una tradición nacional, con lo cual, pues en Estados Unidos van a ser más proclives a emplear los nuevos materiales constructivos, pero también a emprender una nueva arquitectura que respondiera más a sus necesidades económicas y sociales, como ya veremos luego ya más adelante en este tema. Que eso no impide que se lleven a cabo pues, edificaciones como la Catedral de San Patricio. Bueno, como ejemplo de palacios que se construyen en este estilo, pues cabe señalar el castillo de Neuschwanstein. El edificio fue ordenado construir por Luis II de Baviera, el famoso rey loco, que entre otras cosas también fue un amante y mecenas de las artes. Él, digamos que rehuía el entorno de la corte en Múnich y ordenó la construcción de nuevos palacios por su reino, siendo el más destacado de todos estos el castillo de Neuschwanstein, que trata de reproducir las construcciones medievales, aunque eso sí, no se trataba de un castillo como tal, sino en realidad de un palacio. De hecho, pues ahí veis una fotografía de un interior donde la decoración, por cierto, en la que se emplea un artesonado de madera, nos puede recordar a las construcciones mudéjares e hispano-musulmanas de la Edad Media. Aunque eso sí, pues ya nos vamos a encontrar pues, con elementos lujosos como las lámparas de bronce que cuelgan del techo.
Bueno, dentro de los ayuntamientos, pues hay que destacar que los que se construyen en el siglo XIX aumentan su tamaño y se busca destacarles dentro del conjunto urbano, tratando, digamos, de resaltar la independencia de los concejos locales con respecto a las monarquías absolutas o autoritarias de la época. Eso sí, pues ¿a qué lleva? Pues como algo que vemos luego con el Ayuntamiento de Hamburgo, pues a una tendencia al colosalismo. Darnos cuenta del tamaño de la torre campanario, muy elevada con respecto al conjunto, y que viene a destacar sobre las construcciones del centro de Múnich. Bueno, como ejemplo de edificio que responde a esas nuevas tipologías tenéis esa construcción. La estación de St. Pancras en Londres. O bueno, la estación de San Pancras. En el emplazamiento de una antigua abadía medieval se levanta esta estación, en cuyo exterior el arquitecto William Henry Barlow, del cual ya veremos luego alguna obra más, recurre al ladrillo como material de construcción, pero sobre todo va a recurrir a esas formas medievales. Podemos encontrar que las ventanas que nos encontramos en el edificio, que albergaba pues incluso también un hotel, pues nos encontramos con arcos apuntados y también pues estas formas que nos recuerdan a las tracerías escaladas góticas. A todo ello pues también hay que señalar pues, el empleo de torreones, de tejados muy agudos, de pizarro de chapa, que nos pueden recordar también en parte a los pináculos, pero también a los torreones de los castillos medievales. Al tiempo pues se van a emplear las formas del gótico en las infraestructuras que se crean en ese momento. Bueno, en Londres se idea la construcción de un puente que permitiera a su vez a los barcos navegar por el río Támesis, con lo cual se construye el puente de Londres. Bueno, si el Big Ben es el gran símbolo de la ciudad, la segunda construcción, digamos, más popular o más reconocible de la ciudad es el puente levadizo de Londres. Claro, aunque se recurre a los nuevos materiales de construcción, incluyendo pues una parte móvil, como de puente levadizo, pues este se levantaba para dejar pasar a los barcos. Pues cabe señalar el empleo de dos grandes torres comunicadas entre sí por una pasarela metálica. Claro, ¿por qué recurre a esas torres muy elevadas? Pues los puentes medievales, nosotros cuando los vemos en la actualidad pensamos que simplemente son puentes, con sus arcadas, con sus pilares, pero en muchas ocasiones, cuando se encontraban en lugares estratégicos, incluso también en las ciudades, en un extremo y en otro se situaban torres para controlar el acceso a través del mismo, bien con fines defensivos o simplemente para cobrar aranceles a las mercancías con mayor facilidad. Así que digamos, pues recuperando esa tradición medieval, en el puente de Londres se emplean esas dos torreones que también nos van a recordar a las que se empleaban en las iglesias, monasterios y catedrales medievales inglesas. Claro, de manera más simple, se van a recurrir a las formas góticas en el puente de Brooklyn. El puente de Brooklyn se edifica ya en el último tercio del siglo XIX,
se recurre a los nuevos materiales de construcción, como el empleo de cables de acero para sostener el tablero del mismo, pero claro, se van a utilizar dos enormes pilares que se abren con arcos apuntados y que permitían comunicar la isla de Manhattan con el barrio de Brooklyn. Bueno, en el caso de España, ¿qué ejemplos de construcciones neogóticas nos vamos a encontrar? Bueno, en primer lugar, pues vamos a citar el caso de la Catedral de Barcelona. Hemos visto antes lo que se hizo en Pamplona, cómo se levanta una nueva fachada de estilo neoclásico. Esto no venía más que continuar algo que se vino a realizar a partir de la reforma de la Catedral de Santiago de Compostela. Es decir, el edificio era románico, pero lo que se buscaba era hacerlo más moderno, más atractivo al gusto de la época, con lo cual las fachadas de ese edificio románico son barrocas, así como sus torres. En el caso de Barcelona, ¿qué era lo que sucedía? Bueno, de todos modos, todo hay que situarlo en su contexto. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, Barcelona era la ciudad más poblada y rica de España. Al mismo tiempo, era su principal foco cultural. Con lo cual, pues en el caso de la catedral barcelonesa, pues lo que se piensa es no solo en restaurar la catedral, sino modificar partes de las mismas. Bueno, ¿cómo era la fachada de la Catedral de Barcelona antes de que Josep Oriol Mestres llevara a cabo su proyecto, que sería concluido ya en 1913? Bueno, pues era algo mucho más. Bueno, su aspecto era este. Mucho más sobrio, que incluso pues conservaba una portada alucinada de medio punto. Hay que tener en cuenta de que antes de que se levantase la catedral gótica ya existía una catedral románica, de la cual incluso se conservan algunas partes. Pero claro, ¿qué es lo que se piensa? Bueno, pues que hay que realizar una nueva fachada que dé un aspecto gótico al conjunto. Lo que pasa es que de todos modos las construcciones góticas en Cataluña pues tienen, digamos, un aspecto más sobrio que el que nosotros, digamos, podemos asociar a las construcciones góticas
por ejemplo, nos podemos encontrar en Castilla o ya en el siglo XV en Andalucía. Os doy un ejemplo muy simple. La Catedral del Mar. La Basílica de Santa María del Mar de Barcelona tiene este aspecto. Claro, nosotros podemos pensar que la Catedral de Barcelona, pues originalmente tiene un aspecto semejante a este, salvo por la ausencia de torres en la fachada. Pero claro, digamos que esos modelos constructivos góticos del siglo XIV en Cataluña, pues estaban presentes en edificios tales como este o en la Catedral de Tarragona. Pero claro, cuando se piensa en realizar una nueva fachada de la catedral, ¿se piensa en hacer algo parecido como esto? No, en realidad pues lo que hacen es realizar una obra en base a esos modelos idealizados del gótico. Es decir, que lo que van a hacer es una fachada, pero no de cómo debería de ser pero no de cómo era la Catedral de Barcelona en ese momento, sino, según ellos, de cómo debería de haber sido. Bueno, aquí veis en parte la construcción. La fachada no contaba con torres porque estas se encontraban en el crucero, por eso no se edificaron. Pero aquí ya de todos modos veis cómo ya se ha ido interviniendo en el edificio. Se han incorporado las cacerías caladas, se ha añadido también este gablete tan acusado. Y luego, claro, pues ya finalmente, pues en 1913, pues el edificio pues incorporaba unas torres con agujas caladas. También se derriba el antiguo cimborrio y se levanta uno más alto, más elevado y que también contaba con una aguja calada, con lo cual pues digamos que los arquitectos, digamos, lo que van a tratar de realizar es una fachada pues no inspirada en los edificios góticos catalanes de la Edad Media, sino en esos modelos neogóticos que se inspiran pues sobre todo pues en las catedrales castellanas y francesas. Bueno, ya a la izquierda tenéis la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián. En el siglo XIX se edifica la Catedral de la Ciudad, también teniendo en cuenta de que se levanta un barrio nuevo, un Ensayes. Y siguiendo la moda de la época, pues el edificio se va a construir en estilo neogótico, ya a finales del siglo XIX. Donde cabe destacar una torre pórtico con una altura muy elevada y donde nuevamente nos vamos a encontrar con un remate que cuenta con una aguja calada. Parecía como si literalmente todos quisieran que sus construcciones se asemejasen a la Catedral de Burgos o la Catedral de Colonia. Y luego ya por último, aunque ya se trata de una construcción tardía, ni más ni menos que se terminó en 1969, tenéis delante la Catedral Nueva de Vitoria, que de todas maneras es un edificio inconcluso porque no se levantaron finalmente las torres de la fachada. Aún así, curiosamente,
y por su tendencia a la horizontalidad, este edificio se parece más a los modelos del gótico inglés, y eso es reconocible sobre todo sobre todo aquí, en el exterior de la girola, que en las construcciones neogóticas que se habían realizado en España a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. De todas maneras, la construcción de este edificio respondía también a una cuestión muy simple. ¿Qué era lo que pasaba con la Catedral Vieja? Bueno, pues prácticamente desde que se construyó, pues tuvo problemas estructurales. En buena medida porque los soportes eran incapaces de soportar el peso del abovedamiento. Pero también pues debido al emplazamiento de la obra, a las reformas que se llevaron a cabo en la misma, etc. Como los problemas se fueron agravando con el paso del tiempo, pues se decidió crear pues un nuevo edificio, se levantó una nueva catedral, ya fuera del casco viejo, que se realizó por tanto en estilo neogótico. Aquí de todas maneras pues podéis comprobar pues, cómo se recurren a esas formas góticas en la construcción. El empleo de pilares fasciculados que ayudan a sostener la bóveda de crucería, el uso de la vidriera, el empleo de un triforio, es decir, esa estrecha galería, a veces ni siquiera es transitable, sobre las naves laterales y sobre el deambulatorio, el uso de arcos apuntados, en el exterior el uso de pináculos, el uso de elementos decorativos propios del gótico como el uso de tabernáculos para albergar esculturas, el empleo de la cuadrifolia aquí en el predil del exterior, o el uso de... ¿qué es esto? El uso de gárgolas. Pero claro, igual que el neogótico había surgido porque había un cansancio con respecto a las formas del neoclasicismo, también va a suceder lo mismo con el gótico. Y van a aparecer los llamados historicismos o neoestilos. Ya para ir, digamos, terminando la clase. Bueno, el origen. Pues nuevamente, cansancio. Hacia las formas. Neoclásicas. Neogóticas. Por lo tanto, eso lleva a revisitar otros estilos. Apareciendo los llamados neoestilos, o historicismos. Bueno, ante ese cansancio también que hay que señalar, pues también la influencia del nacionalismo.
¿Qué es lo que se piensa para aquel entonces? Pues según el gusto de la época, influida por esta ideología, pues lo que se considera es que por qué está realizando edificios neoclásicos o edificios neogóticos, si en realidad lo que había que hacer era realizar edificios en base al estilo que se consideraba como nacional y auténtico, como el más representativo dentro de la historia de las construcciones de un país o de una nación. Claro, esto lo hemos visto con el neogótico. Para los ingleses su estilo nacional era el estilo Tudor, dentro del estilo gótico. Es decir, las formas que iban a estar presentes en la abadía de Westminster o en el King's College van a ser, digamos, fuente de inspiración para los arquitectos. ¿Qué era lo que podía suceder en Rusia? Pues que las formas bizantinas también se van a recuperar, se van a revalorizar frente a otros estilos considerados ajenos a su tradición. Así que se realizan obras basadas en el estilo considerado como nacional. Bueno, en el caso de España, pues ya veremos concretamente qué estilos serán considerados como los nacionales. A todo ello, hay que señalar el gusto por lo exótico, como tenéis en el caso de ese edificio que tenéis en la diapositiva. El gusto por lo exótico estaba dentro, digamos, de la cultura romántica. El hecho de evocar el pasado iba de la mano a la evocación de otras culturas consideradas como exóticas. A los románticos les parecía más evocador los ambientes musulmanes del norte de África o de Oriente Próximo que lo que vivían en su realidad cotidiana en Europa. También, digamos, eso se vivirá al entrar en contacto con las sociedades del África Negra, con la India, con el Extremo Oriente. Y eso también se debe al colonialismo. Lo hindú se pone de moda en el Reino Unido con la colonización de la India. Lo africano se pondrá de moda en Francia con la presencia francesa en África. Y luego también hay que señalar el papel de los estudios en historia del arte. Los artistas, los arquitectos, conocerán cómo son los edificios del pasado, correspondientes a otros estilos. Con lo cual, pues van a poder revisitar sus elementos y poder incorporarlos a sus construcciones. Así que claro, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Pues no solo habrá edificios neoclásicos o neogóticos, también neorrománicos, neobizantinos, neobarrocos, al tiempo que va a haber edificios que son, por ejemplo, neoislámicos, como el pabellón real de Brighton, ya una muestra temprana
de estos historicismos allá por 1823, cuando John Nash realiza esta construcción, y que, entre otras cosas, pues se va a inspirar en los edificios islámicos de la India, como el mismísimo Taj Mahal. Bueno, y con esto lo dejamos hoy aquí.